Buenas noches con todos los presentes, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar la exposición sobre emergencia y desastres en el área de enfermería. Mi nombre es el licenciado Brian Vargas Castro, que estará dictando el curso. Este curso llega gracias al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Cualquier duda y pregunta, por favor, al finalizar la ponencia. Para comenzar, tenemos que definir primero qué es desastre en una emergencia y diferenciar lo que es una urgencia y una emergencia. Desastre viene a ser la alteración intensa en el ecosistema, ya sea en los bienes, servicios, en las personas y el ambiente. Puede ser causado por un evento natural o provocado que puedan exceder la capacidad de nuestra respuesta, ya sea a nivel hospitalario o cuando nos encontremos en algún trabajo eventual, ¿no? Como pueden ser industrias, las propias mineras o obras de construcción y en el mismo establecimiento de salud. Entonces, para diferenciar una urgencia de una emergencia, tenemos que definir que la urgencia es una aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable. Genera la conciencia de una necesidad inminente de atención. En resúmenes, la parte de la urgencia viene a ser una parte fundamental al personal de salud conocer, porque nos va a ayudar a poder atender de una forma oportuna, clara, y evitarnos discusiones o problemas con algunas personas que obviamente vienen con algún tipo de emergencia, pero que se puede considerar una urgencia. Entonces la urgencia viene a ser una aparición fortuita, o sea, de cualquier tipo de malestar en general del cuerpo, que puede ser la causa de algún tipo de enfermedad, ¿no? Por decir, una infección urinaria, una infección estomacal, genera eh, cualquier tipo de síntomas o que también pueda generar un aumento de demanda en las emergencias. Es decir, la mayoría de las personas, cuando nosotros nos enfermamos con un resfrío o con La algún tipo corporación coreana Grupo Xinhua ha sido no sé, seleccionada infección para ser el más estomacal, grande. se necesita ser atendido, pero esta enfermedad no puede causar la muerte. No está al tanto en que pueda causar la muerte a alguna persona o algún paciente, pero sí es de necesidad de atención. En este caso, la urgencia viene a ser un dolor estomacal intenso que no disminuye si ya le dieron algún tipo de tratamiento, pero el dolor sigue. Es una urgencia, pero que no está corriendo en riesgo su vida, no está atentando contra la vida. A la diferencia de la emergencia viene a ser una situación que genera peligro para la vida o para la salud de cualquier persona. Por favor, sus audios. Entonces, la emergencia viene a ser una situación que puede generar peligro la vida. En este caso, el paciente ya lleva tiempo, o ya va tiempo transcurrido en el tipo de enfermedad o cualquier tipo de evento que haya pasado. El paciente ya va corriendo, ya va peligrando la vida, porque está alterado las funciones, el paciente está inconsciente. Entonces, estas apariciones pueden ser de manera inafortunadas en algunos casos que vienen a ser los accidentes de tránsito, que necesita una atención de emergencia, una atención inmediata. Entonces, tenemos que diferenciar bien la urgencia de la emergencia. Como les dije, la urgencia viene siendo atención que necesita el paciente, atención, pero no corre en riesgo la vida. Pero la emergencia es el paciente que ya está en peligro la vida, que ya el paciente se nos está decayendo, en cualquier momento puede desvanecer o puede fallecer, ¿no? Hablando de enfermedades, como les dije en un inicio, el dolor estomacal no cesa, es una persona que sí necesita atención, pero no es de manera urgente, sino que lo mandamos por consultas externas, ¿no? O sea, que espere su turno para ser atendido. Pero la emergencia ya va en riesgo a las funciones vitales que se alteran, las funciones vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, incluidos lo que vienen a ser los paros cardíacos, ¿no?
Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta la urgencia de la emergencia. En la parte de emergencias y desastres, la parte de desastres, tenemos que conocer primeramente las amenazas. Las amenazas son la parte externa que pone en riesgo el lugar de lo que estamos laborando, el lugar de trabajo, donde puede ser potencial y destructor a la vez. Cualquier origen pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, esto va a depender mucho en el lugar y el tiempo donde se encuentre, la intensidad y duración determinada. Entonces, en este caso, las amenazas son todos los factores externos, como pueden ser incendios, los accidentes, explosiones, las guerras o las violencias que vienen a ser los conflictos que comúnmente conocemos como las huelgas, ¿no? Entonces, todas estas partes externas vienen siendo una amenaza para el lugar de trabajo, o el lugar donde laboramos, o el lugar donde estemos. Entonces, tenemos que conocer siempre las amenazas. Imaginemos que nos encontremos en zonas altoandinas, tenemos que tener mucho cuidado de los factores externos que no podemos controlarlos, como son los fenómenos naturales, ¿no? Pueden haber los deslizamientos, los huaicos, inundaciones, las lluvias son intensas, entonces tenemos que determinar nosotros como personal de enfermería, llegar al establecimiento, verificar nuestras amenazas y con ello trabajar. Entonces, toda la parte preventiva, la parte promocional está abocado a estas amenazas. La vulnerabilidad viene a ser el factor interno, riesgo de un sujeto o de una empresa, como se puede llamar, determina su disposición de daño frente a una amenaza específica. Entonces, cada persona o cada empresa o cada lugar de establecimiento de trabajo son vulnerables a algo. Es un factor interno. Por decir, la vulnerabilidad en recursos humanos, que recursos humanos no son acoplados, no se manejan, hay un ambiente muy pesado, en la parte, viene a ser organizacional, ¿no? Pero también encontramos la parte estructural, las columnas, las zapatas, las vigas, los cimientos. La parte no estructural son los herramientas, los acabados, equipamiento que en nuestro establecimiento, en nuestro lugar de trabajo, nosotros como enfermeros no contemos con las principales herramientas para evaluar a las funciones vitales. Puede ser un tensiómetro, un pulsioxímetro, un estetoscopio, la parte de la fachada, ¿no? Que no se mira tan llamativa para una atención adecuada o poco funcional. Y la parte organizacional, como les dije, viene de recursos humanos, que viene a ser el personal quien labora. Entonces tenemos que conocer tanto los factores internos y los factores externos. Nosotros como enfermeros, según a nuestra capacidad que encontremos una amenaza o la vulnerabilidad de nuestra empresa o el lugar donde estamos trabajando, se realizan nuestras acciones promocionales o preventivas, nuestros proyectos, ¿no? Que pueden ser, no está en la parte de amenaza, si es que nos encontramos, como les dije, en zonas altoandinas, sobre los huaicos o las inundaciones o los diluvios. Armar un plan de trabajo, si es que sucede alguno de estos, cómo actuar, ¿no? ¿A cuánto tiempo sucede? ¿Cuánto es la magnitud? ¿Qué intensidad tiene? Todo eso. ¿Cuántos meses va a durar esta época de lluvia? Entonces, todo esto se maneja en la parte documentaria, y la vulnerabilidad, que viene a ser la parte funcional interna, tanto estructural, no estructural y organizativa. Entonces, de esto tenemos que armar siempre nuestros conceptos, que los riesgos vienen siendo parte de nuestro lugar de trabajo. Puede haber los accidentes de trabajo que comúnmente conocemos, ¿no? En este caso, si estamos en una obra de construcción, los cimientos se caigan, o que personal se fracture alguna de sus extremidades, o que el paciente se caiga. Entonces, todo esto viene siendo una actividad humana. La actividad humana, en este caso el trabajo, por favor, sus audios. En este caso, todo lo que viene a ser la actividad humana, nuestras funciones como trabajadores, seamos técnicos, en este caso técnicos de construcción, o infinidades de las personas que están laborando frente, en este caso, construcciones que vienen a ser los cimientos, alza de columnas, o en los propios centros de salud, ¿no? El manejo de residuos biológicos. Todo esto ya conlleva a un riesgo. Los fenómenos naturales también conllevan un riesgo. Entonces, este riesgo va a depender mucho de cuánto es la amenaza y qué vulnerabilidad tenemos nosotros.
De esto va a depender si es que sucede algún tipo de desastre, o el riesgo es común y el desastre es común el actual proceso que puede pasar, el riesgo que hayamos, no sé, recibido o que algún personal nos haya contado que en este lugar pasa tales cosas o sucede tales cosas, entonces nosotros ya más o menos planeamos en qué es más, en este caso, más común, ¿no? Suceda, como les dije, zonas altoandinas, lugares de obras de trabajo, que la mayoría son caídas, inclusive algunos se pueden lastimar los dedos, pueden haber cortes, entonces, etcétera, etcétera. Estos son los riesgos. Va a depender mucho de la amenaza y la vulnerabilidad tanto de la empresa o el centro donde laboremos, y de esto, al ocurrir un desastre o una emergencia, nosotros tenemos que consolidar nuestro plan de trabajo según a lo que hemos armado nuestro plan de trabajo. Eso también hay que conocer cuál es una emergencia y cuál es una urgencia, ¿no? Nosotros nos encontramos en centros laborales, no de establecimientos de salud o propios del MINSA. Nosotros siempre tenemos que referir como personal de enfermería, referir a un centro de salud o a la empresa a la que esté afiliada, ¿no? Ya sea de salud o una clínica. Entonces, conocer la urgencia y la emergencia. Dentro de estos factores de riesgo, los fenómenos naturales, también encontramos enfermedades de transmisión por, no sé, pueden ser por los propios mosquitos, ¿no? En este caso, la selva. También viene a ser una emergencia o, en este caso, los fenómenos propios de la zona, ¿no? Las enfermedades propias o comunes en la zona que nos encontremos trabajando. Les pongo el ejemplo de la selva, la malaria, lo que conocemos, ¿no? La fiebre amarilla. Entonces tenemos que conocer también la sintomatología o el lugar donde estemos trabajando. Entonces el fenómeno natural tiene todo que ver con la naturaleza. Puede ser percibido por los sentidos y ser objeto del conocimiento. En este caso, nosotros, como les dije, al acudir a un trabajo, a un nuevo trabajo, siempre preguntar sobre los fenómenos naturales. Siempre en cada parte del país afecta siempre los huaicos, por lo que común veo, inclusive las inundaciones, no sé, muchas cosas que puede haber. eh, Siempre averiguarnos, ¿no? Para poder armar bien nuestro plan de trabajo. Entonces, estos fenómenos naturales siempre van a ser un suceso, eh, mm, puede ser repentino, ¿no? Que de un día para otro ocurra o de un momento para otro. Obviamente va a traer daños y perjuicios a nuestro lugar de trabajo y tanto a las personas que estén laborando en el lugar. Para conocer bien este plan de trabajo tenemos que hacer una vigilancia epidemiológica y seguimiento de enfermedades trazadoras. Como les dije en un principio, no solo nos vamos a abocar a lo que vienen a ser los fenómenos naturales y las acciones humanas, en este caso los trabajadores de la empresa o de algún centro de salud. Tenemos que ver también las enfermedades propiamente dichas epidemiológicas que manda el MINSA, ¿no? En este caso nosotros nos encontramos en la actual pandemia de la COVID-19. Entonces, esto también ya viene incluido en un plan de trabajo para los enfermeros especialistas en emergencias y desastres. Entonces, la epidemiología siempre nos va a servir para conocer el perfil de todas las enfermedades que nosotros conocemos. Según eso, vamos a armar y planificar todas las respuestas que conllevan a esto. Por decir, el ejemplo, actualmente estamos viviendo la COVID-19, tenemos que conocer la sintomatología de la COVID-19, tenemos que tener nuestras pruebas para descartar COVID-19, y según a esto, se arma nuestro plan de trabajo. Se le pide al encargado tantas pruebas para tantos trabajadores, cada cuánto tiempo, según normativa. Entonces, nosotros armamos nuestro plan de trabajo abocado a esta normativa que tiene que emitir el MINSA, como en este caso para la COVID-19, también hay para la TBC. Entonces, todas estas enfermedades son muy importantes que tenemos que conocer en nuestra zona, porque en la mayoría de la costa o en la mayoría de la selva manejan más TBC y enfermedades cruzadas que vienen a ser como VIH y SIDA, ¿no? Y todas las enfermedades o las ITS que conocemos, eh, y las enfermedades más comunes son esas. Según eso, también tenemos que armar nuestro plan de trabajo. Lo que yo mayormente vi en la selva fue
casos de TBC, y según esos casos, los reportes, según la epidemiología en nuestra zona, se arma el plan de trabajo. Durante esta crisis nos sirve para hacer el seguimiento, comparar con antecedentes, determinar necesidades y establecer prioridades. Como les dije en un principio, la misma COVID, nosotros al detectar un paciente positivo, se hace el estudio o el seguimiento de con quienes vive, con quienes ha estado días antes, el paciente si estaba con mascarilla, un lugar cerrado, un lugar abierto. Entonces, viene a una anamnesis o como un proceso historial del paciente para que no se propague la COVID, ¿no? Entonces, nosotros al hacer este estudio epidemiológico, decretamos cuántos pacientes posiblemente hayan sido infectados y se les realiza el tamizaje de COVID para descartar, ¿no? Entonces, con esto evitamos propagar la COVID-19 y también evitamos más contagios, ¿no? Y con el cese de recursos humanos y lo que comúnmente a la empresa le conviene es el mayor trabajo de sus recursos humanos, ¿no? Porque menos recursos humanos, el trabajo se va a hacer más forzado, más pesado, no van a tener el avance necesario. Entonces, para esto tenemos que ver la morbilidad preexistente, los cambios ecológicos post-desastre, desplazamiento de poblaciones, cambios en densidad, desarticulación de los servicios públicos, interrupción de los servicios públicos. En Perú, lo que más nos afecta es la desarticulación de los servicios básicos, agua, desagüe. Es lo que más problema nos trae, lo que aqueja el Perú. Por esto lo que viene a ser saneamiento básico de las personas o de los hogares, encontramos muchas enfermedades transmisibles, en este caso por los mosquitos, ¿no? Eh, Mucho se ve en la parte de Lima, en la parte de los cerros, no cuentan con abastecimiento de agua potable, ni tampoco lo que viene a ser el desagüe. Entonces, las necesidades que ellos realizan es al aire libre, lo cual no puede decir que una persona se agarre algo y no se lave las manos y se contagie, ¿no? De algo, de una infección bacterial o viral. Entonces, nosotros, si nos encontramos como centro de salud, ojo, personal de centro de salud encargado del área de emergencias y desastres, siempre hablar con nuestras autoridades, que viene a ser el municipio y los ejes locales, para ver lo que es saneamiento básico. Y las casas pueden contener agua potable o contienen su propio desagüe, y según eso también armar nuestro plan de trabajo, porque en un incendio, si no contamos con agua, ¿de dónde sacamos? Todo eso también se tiene que prever, se tiene que planear. Las enfermedades trazadoras y potencialmente epidemiológicos que conocemos, las cóleras, vienen a ser por contaminación de agua y de alimentos. La cólera más se ve como les dije, en la parte costa de Lima, en la parte de los cerros, donde no contamos con desagüe, saneamiento básico. Diarrea no específica, la difteria, que actualmente se ha habido un caso de una niña de 4 años que no tuvo su esquema completo de vacunación. Entonces también es una parte opcional o fundamental para la presión de la difteria. Sabemos bien que la difteria no existe en Perú hace 20 años, pero una niña de 4 años dio positivo a esta enfermedad de la difteria, ¿no? Que en Perú no existía hace 20 años. Fue el primer caso. La niña no tenía su esquema completo de vacunación. Y por eso de las vacunas es muy importante aclarar que vienen a ser parte del proceso de mitigación de todas las enfermedades, ¿no? Anteriormente existían todas estas enfermedades, pero gracias a la vacuna, como ahora ven, cuál es la vacuna de COVID, está disminuyendo los casos, ya no son tan mortales como antes. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Donde encontramos hacinamientos, grupos susceptibles y bajas coberturas de inmunización, como les mencioné, intoxicación por alimentos, como les dije, agua, todo esto es saneamiento básico. Y la hepatitis vírica, con contaminación de agua, alimentos, saneamiento inadecuado, malos hábitos higiénicos. En este caso, la mayoría, como les dije, en la selva se contagiaba de enfermedades de transmisión sexual, de las ETS, de enfermedades de transmisión sexual, o también se veían que no usaban protección adecuada, ¿no? La mayoría de las hepatitis pueden ser causadas por las ETS, ¿no? Y estas se transmiten por las hepatitis
nivel sanguíneo, igual que las ETS o en este caso el VIH, enfermedades de transmisión sexual, comúnmente no utilizan la protección, ¿no? En este caso los condones, lo que comúnmente usaríamos. Entonces, yo les hablo como ámbito de establecimiento de salud, que viene a ser parte de la promoción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Las más potenciales que vamos a tener en cuenta es las hepatitis, la cólera y las diarreas. Las diarreas son las que comúnmente se pueden encontrar en los centros de salud. Hablemos ahora de los ciclos de los eventos adversos. Vienen a ser ya por ejes o efectos o eventos adversos que se encuentren en la compañía, en la empresa o en el centro de salud o en el lugar donde nos encontremos trabajando, ¿no? Primero es el impacto. Al generar nosotros un impacto que viene a ser los incendios o pueden ser también los incendios, los huaicos, los propios, van a generar siempre un impacto. Entonces, las etapas que nosotros vamos a manejar es el antes, durante y después. El antes, la prevención, mitigación y la preparación. Estas se van a dar siempre y cuando nosotros conozcamos el lugar donde laboramos, conozcamos bien el lugar donde nos encontremos y los fenómenos naturales que se pueda dar en dicha labor, o también las acciones que realizan los trabajadores, ¿no? Están expuestos al peligro. Generar este impacto se hace una respuesta previa, deshecha en nuestro plan de trabajo. Se hace la respuesta y después se realiza la rehabilitación y reconstrucción. El personal de enfermería, ¿dónde actúa? En el antes y el durante. Porque el después, si nos encontramos en empresas, el después lo realiza la clínica. Pero siempre el enfermero ocupacional que se encuentra elaborando realiza el plan y actúa durante el plan, ¿no? Pues la cadena asistencial siempre es el conjunto de dispositivos encaminados a proporcionar al paciente una adecuada atención eficaz y precoz, una atención sanitaria desde el mismo momento en que ocurra el impacto. Entonces, nosotros al hacer esta cadena asistencial, viene a ser enfermero ocupacional, deriva hacia un centro hospitalario. ¿Para qué? Para evitar un posible deceso del paciente, una atención eficaz y oportuna para salvaguardar la vida, que es nuestra principal función. Dentro de la atención, dentro del impacto, que puede ser por muchos motivos, nosotros que tenemos que conocer es el triaje. ¿Por qué es importante el triaje en la parte ocupacional, que viene a ser parte de emergencias y desastres? El triaje viene a ser el conjunto de procedimientos sencillos para orientar a la víctima o al afectado sobre la supervivencia inmediata y determinar el tiempo límite asistencial para salvaguardar la vida. En este caso, en el triaje nosotros verificamos si el paciente necesita una atención inmediata o aún puede esperar. Que nosotros somos unipersonales en la parte de emergencias y desastres, que viene conjuntamente como enfermero ocupacional, tenemos que verificar y mandar de referencia los que realmente necesitan ser atendidos. Como les dije, la diferencia entre urgencia y emergencia. Los que son de emergencia se van a distinguir, más adelante les voy a explicar sobre los colores que se les aplica cuando son accidentes múltiples. Entonces, siempre este es un procedimiento médico, va a clasificar el riesgo de la vida de cada paciente, utilizando siempre los colores. Siempre la gravedad va a ser según a color. Entonces, este sistema de clasificación existen 4 tipos, pero las más usadas son el MATE y el SHORT, que son más comunes por la etiqueta del color rojo, amarillo, verde y negro. Entonces, los colores les llamamos nosotros etiqueta. La etiqueta roja, ¿qué significa? Es una urgencia extrema. Quiere decir que el paciente tiene alteradamente sus funciones vitales decaídas, que necesita prioridad de atención, tiene una gravedad severa. Las patologías que podemos encontrar en estas etiquetas es un paro cardiorrespiratorio, asfixia, en este caso ya prolongada más de media hora, hemorragias, traumatismos torácicos abiertos, la hipovolemia severa,
puede ser por un sangrado excesivo, grandes quemados y politraumatizados. La parte de la etiqueta roja que vienen a estas patologías, asociadas a estas patologías, pero si encuentran alguna que viene a ser prioridad, en este caso un sangrado múltiple, un sangrado interno, de un sangrado, de una hemorragia interna, no la podemos asociar, pero sí, cada paciente que sufre algún accidente siempre tiene que ser atendido por un personal de salud, aunque se encuentre estable, aunque se encuentre consciente. ¿Okay? Seguimos con la etiqueta amarilla, que viene a ser una urgencia urgente de prioridad 2, una gravedad, en este caso severa, igual. Encontramos las heridas abdominales, los PCE con focalidad, pacientes en coma, dificultad respiratoria. En este caso, pacientes en coma son los pacientes inconscientes, ¿no? Que no responden a ningún estímulo. Dificultad respiratoria, necesidad de torniquetes, que vienen a ser los sangrados. La etiqueta verde son los pacientes que sí necesitan atención, pero que no son emergencia. Son prioridad P3 y son los menos graves o leves. Heridas musculares, contusiones, luxaciones, huesos, fracturas de huesos largos, fracturas de huesos cortos. Ojo, si es una fractura, si es abierta, pasa a una etiqueta amarilla, porque ya necesita de aplicación de hemostasia, que viene a ser la presión, ¿no? También encontramos heridas menores, patologías previas, cuadros psicológicos. La última, que es la cuarta en la negra, que son los fallecidos. Entonces, si nuestro paciente camina, está consciente, habla, solo tiene golpes, se le clasifica una verde y que necesita atención, sí, que es una urgencia, pero no está en riesgo a la vida. La roja y la amarilla siempre se va a diferenciar mucho de las funciones vitales y cómo está progresando el paciente. Si tú lo encontraste a las 10 de la mañana, son 10 y 5 y el paciente sigue estable, se queda con su etiqueta amarilla, ¿no? Que sí necesita observación, ojo, estos pacientes entran a observación, pero la roja es inmediata. 10 a.m., el paciente está lúcido, consciente. 10 y 3, el paciente está desmayando. Ya viene a ser un factor disponente a que el paciente esté sufriendo algún tipo de riesgo que peligra la vida, ¿no? Entonces, siempre hay que conocer estas etiquetas, la roja, la amarilla, la verde, y negro. Ahora, el método SHORT es más sencillo, que puede ser aplicado por personal no sanitario, no precisa de control de constantes vitales ni recuentos para su cálculo, porque lo que se agiliza el triaje y ahorra tiempo para el resto de las víctimas que esperan. Ustedes como enfermeros en una empresa, como enfermeros ocupacionales, siempre dan sus charlas. Entonces, si hay un accidente múltiple y tú estás como enfermero, el único profesional de salud en la empresa, tienes que capacitar a los más, como lo llamaríamos, a cada jefe de cada área, ¿no? Que hay área de maderas o no sé, área de los que hacen confinamiento, no sé, muchas cosas, ¿no? En una empresa que pueden ser los encargados de las columnas, los encargados de los traslados de los materiales. Entonces, cada uno de ellos siempre tienen un encargado. Entonces, ese encargado tiene que conocer este método, ¿no? Para que puedan ayudar al personal de salud a trasladar al paciente, a que pueda ser atendido, ¿no? Y rescatar a los más graves. El método SHORT pretende reducir al máximo la complejidad del triaje, como les dije, que puede ser utilizado por cualquier persona que no sea sanitaria, o sea, de salud, ¿no? Lo primero, ¿puede caminar? Sí, verde. Lo segundo, puede caminar, habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas. Sí, las dos, amarillo. O sea, si el paciente no camina, pero sí habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, se le da la etiqueta amarilla. Si el paciente no camina, no está hablando con dificultad, no obedece órdenes sencillas como levanta la mano, doble el dedo, tenemos que preguntarnos, ¿respira? Si es sí, rojo. Signos de circulación. En este caso, ¿cómo va el paciente, no? Si está inconsciente, tenemos que ver los respiros. La mayoría lo que hace es poner un espejo, ¿no? En las fosas nasales, y en el espejo tiene como una especie de vapor, ¿no? Y se nota como sudado. Entonces, si no respira, ya se le coloca la etiqueta negra, ¿no? Porque el paciente posiblemente ya falleció. Esto se utiliza para las personas que no son parte de la sanidad, lo pueden utilizar para ayudar al enfermero que esté a cargo. En este caso encontramos los traumatismos con mayor potencial de riesgo. Entonces, si en tu caso, como enfermero nuevo, pides
las anteriores actas o lo que viene a ser los planes de trabajos ya elaborados hace años y encuentras que los accidentes que más ocurrieron fueron traumatismos y hemorragias, es como un potencial de riesgo y en base a ello armas tu plan de trabajo, no obviando lo demás. En este caso, el traumatismo es el potencial de riesgo comúnmente conocido en cualquier tipo de empresa, trabajo, centro de salud. Quemaduras, reacciones adversas a medicamentos. En esto tenemos que tener mucho cuidado como enfermeros en centros de salud. Nuestros pacientes, algunos entran en shock, nosotros sin preguntar, a veces colocamos nuestras inyecciones, ¿no? En este caso, tener mucho cuidado con lo que son los AINES y los antibióticos, cefalosporinas, ¿no? Trastornos psicológicos, asma, los pacientes asmáticos. Por eso se realiza siempre a cada trabajador un examen médico general, ¿no? Para detectar todo esto y no se esté involucrando de más. Ahogamientos, que vienen a ser atragantamientos, asfixia por los atragantamientos o también por los derrumbes, ¿no? Ahogamiento y la asfixia, provocados por los fenómenos naturales que nosotros no podemos controlar, pero que tenemos que tener un plan de contingencia. Entonces, en el trabajo puede ocurrir muchos tipos de accidentes, paro cardíacos, atragantamiento, heridas, fracturas, No me pago el día, no me pasó el día. quemaduras. Entonces, según esto tenemos que actuar. Estos accidentes son sucesos no deseados y que son inoportunos, ¿no? Se presentan en cualquier momento y de manera empiezan a dañar y agravar la salud de cada persona. Según a lo que ocurra, les voy a hablar lo más principal, las cadenas de supervivencia en los paros cardíacos intrahospitalarios y extrahospitalarios. En este caso, la parte intrahospitalaria, lo que nosotros manejamos como enfermeros, primero es el reconocimiento y activación de respuesta a emergencias. También lo pueden hacer los técnicos, porque nosotros, tanto enfermeros y técnicos, paramos más con el paciente, estamos más al lado con el paciente en hospitalizaciones, un ejemplo. Entonces, si nuestro paciente está inconsciente, siempre tiene un monitoreo hemodinámico, se ve que las alarmas estén sonando y el paciente esté bajando la frecuencia cardíaca, se activa la alarma, en este caso de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Las pulsaciones están disminuyendo, las alarmas están sonando, reconocemos y activamos el sistema de respuesta a emergencia. Ya puede ser en un paro cardíaco o pacientes inconscientes, que los latidos del corazón ya no estén palpitando, ¿no? Y se realiza y se inicia con el RCP inmediato, después una desfibrilación si lo amerita, y en este caso el soporte vital avanzado, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos vigilando a nuestro paciente cuando se encuentra en hospitalización. El paciente entra para un ejemplo, se hace el reconocimiento y se activa la respuesta, se empieza a hacer el RCP, fibrilación si lo amerita, y se pasa a UCI, ¿no? Si es que el paciente se complica. Ahora, si nos encontramos en zonas alejadas, zonas, empresas o en la calle y vemos un accidente, primero se reconocemos, ¿no? Sucedió un accidente de tránsito. Si nos encontramos solos, pedir ayuda, siempre pedir ayuda a una persona que realice la llamada, para que, bueno, vengan los bomberos, venga SAMU, venga el propio centro de salud más cercano, ¿no? Iniciamos con RCP de igual manera, la desfibrilación cuando llega la ayuda, y el traslado y el soporte vital. Entonces, esta cadena siempre inicia con el reconocimiento, ¿no? En este caso externo en las empresas, nosotros tenemos vigilancia. Imaginemos, ¿no?, un huaico y hay un ahogamiento o asfixia de una persona atrapada en el huaico. Se reconoce, se activa la alarma, se pide ayuda y en este caso iniciamos RCP porque con esta asfixia el corazón va a dejar de latir. Y si es una desfibrilación si lo amerita, el traslado y el soporte vital. Siempre, siempre es el reconocimiento, siempre reconocer. Para iniciar el RCP, ¿qué se necesita? Se necesita hacer compresiones, comprimir fuerte al menos 5 centímetros o 2 pulgadas, rápido, entre 100 y 120 pulsaciones por minuto o compresiones por minuto. Entonces, en este caso, por la actual pandemia y según también al Centro del Corazón americano, nos menciona que ya no se hace las famosas respiraciones, ¿no? Entonces, lo que se amerita es la
en este caso compresiones, de 100 a 120 minutos hasta que llegue la ayuda necesaria y se puede ser trasladado y poder realizar también más estudios, ¿no? Y la aplicación también de medicamentos en hospitalarios. Las interrupciones son entre compresiones. En este caso, si hay una sola persona, se realiza las compresiones hasta que llegue la ayuda o pedir a alguna otra persona que sepa sobre RCP básico y también empieza a ayudar, ¿no? Nunca se hace un paro, o sea, se para en plena reanimación para poder descansar, ¿no? Tenemos que siempre comprimir hasta que llegue la ayuda. El cambio de compresor es cada 2 minutos. También, si nos encontramos en un centro hospitalario, al iniciar RCP, siempre nosotros tenemos que administrar oxígeno. Siempre conectar el monitor y el desfibrilador. Entonces, nos preguntamos, ¿el ritmo es desfibrilable? Si no es desfibrilable, puede ser una sistolia, aplicamos adrenalina lo antes posible. Entonces realizamos 2 minutos de RCP y nos volvemos a preguntar lo mismo. Y si no, iniciamos un RCP hasta realizar las funciones vitales hemodinámicas que vuelvan a sus valores normales. Pero si es desfibrilable, en este caso una fibrilación ventricular, impulso, se realiza la descarga. La descarga es, en este caso, nuestra desfibrilador, si es bifásica o monofásica. Si es bifásica, inicia con 100, que viene de 120 a 200 joules, y se inicia con la menor, ¿no? De 120 joules. Y la monofásica, que viene de 360 joules, en otros inclusive viene menos, pero siempre iniciar con el más mínimo. Realiza la descarga, 2 minutos de RCP, hasta obtener un acceso venoso. Y nos preguntamos si el ritmo es desfibrilable. En este caso, si sigue desfibrilable, iniciamos otra descarga y realizamos continuamente el RCP, se administra adrenalina de cada 3 a 5 minutos. También tenemos que considerar utilizar una vía aérea más compensada, ¿no? En este caso, la intubación. Considerar, no realizarlo. Y por evaluación nos seguimos preguntando si sigue desfibrilable. En este caso se realiza otra descarga, pero ya mayor, en este caso el más alto, que podría ser 360 joules si es monofásico. Si se sigue con la RCP, se administra amiodarona o lidocaína y se trata de las causas reversibles. Pero si no, se hemodinamiza, que viene a ser valores normales, y se hace control, ¿no? Y examinación. Después encontramos las heridas leves, en este caso punzantes, cortantes, contundentes y abrasivas. Según nuestras heridas, nuestra acción como enfermeros, si nos encontramos en un lugar que no es un centro de salud, lo primero es que tenemos que colocar a la persona en una posición anatómica que podamos ver cuántas heridas tiene, ¿no? Y poder atenderlas. En este caso, ¿qué etiqueta le pondríamos a esas personas con heridas leves? Le pondremos la etiqueta amarilla, ¿no? En este caso se pregunta a la persona dónde le duele, qué partes le duele, que tenemos guantes, siempre la bioseguridad. En este caso, si tenemos líquido, agua y jabón, se realiza la curación, ¿no? O el lavado. Siempre hay que usar gasa, no usamos ni algodón. Se aplica un antiséptico, es que tenemos, y se cubre la herida. Si nos encontramos en una empresa, siempre vamos a tener agua y jabón y gasas. Lo que sí pueda que no tengan es un antiséptico, ¿no? Igual se comunica en el traslado, al nosotros llevar a la clínica o un centro de salud, se comunica que realizó el lavado, se hizo tal procedimiento, pero no se aplicó ningún antiséptico. Ahí termina nuestra atención. Después pasamos a lo que vienen a ser las hemorragias. En este caso encontramos hemorragias internas y externas. Bien sabemos que la hemorragia es la pérdida de sangre debido a una ruptura de vasos. Entonces, esas rupturas de vasos pueden ser capilar, venosa o arterial. La capilar identifica por el puntillo o en sábana. En este caso, el sangrado capilar puede identificar porque se presentan puntillos, ¿no? Pueden ser hasta punzocortantes. La parte venosa, que viene de las venas, se caracteriza por el color rojo oscuro y fluye de manera continua. Y la arterial se caracteriza por el color rojo brillante y fluye cada vez que late el corazón. Pero lo más importante es conocer una hemorragia interna y externa. La interna ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo y permanece en el interior del cuerpo, porque no hay una abertura exterior.
Se puede sospechar de su presencia de manera temprana por la parte del coloramiento de la piel, ¿no? En este caso los hematomas o los moretones, como lo podríamos llamar. Y en la parte externa, verificar la herida, hasta qué magnitud ha atravesado, si es músculo, inclusive algunos llegan a hueso, que viene a ser una fractura ya expuesta, ¿no? En este caso se puede identificar su presencia al observar un sangrado intenso. Realizamos aplicar presión directa sobre las heridas externas con un trozo de tela esterilizado con la mano, si es que nos encontramos en la calle, y mantener la presión hasta que el sangrado cese. En este caso, si el sangrado es abundante, se realiza la presión hasta realizar la referencia o la transferencia hacia algún centro de salud. Si nos encontramos en la empresa, pero el paciente está consciente, solo está el sangrado en un solo miembro, lo primero que tenemos que hacer es la presión y también si es que nos encontramos, por decir, en la extremidad superior, ya sea dentro del brazo, también en el pie, se realiza el levantamiento, ¿no? La elevación del miembro afectado. ¿Por qué? A ver, en esta parte, encontramos toda esta parte, lo que viene a ser el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, este flujo sanguíneo siempre se va hasta las partes más externas, regresa llevando hacia el corazón, ¿no? En este caso, el corazón al bombear siempre lleva nutrientes en toda la sangre para que nutra toda la mano y por eso vemos que las uñas son rosaditas, ¿no? Porque llega a esta parte. Cuando hay una hemorragia, las uñas ya se pueden volver hasta azules, porque no hay un aporte sanguíneo a la mano. Entonces, si no existe el corazón, en este caso, el flujo sanguíneo está una abertura por esta parte del brazo, el flujo sanguíneo va a disminuir. Al disminuir el flujo sanguíneo, la parte de la mano viene a ser poco permeable. ¿Qué se amerita para esta situación? Se eleva el brazo, esto evita que la sangre vaya con menor presión hacia la parte distal, en este caso el brazo. Con esto hace que se disminuya el sangrado porque el flujo sanguíneo está disminuyendo, de la presión con la que va, ¿no? Es como cuando nosotros agarramos una manguera, si lo colocamos nosotros de manera así, de manera recta y presionamos, vemos que sale con mucho más fuerza, ¿no? Pero si nosotros elevamos la manguera, no sale con fuerza, sino llega a poca presión en la parte de arriba. Entonces, esa es la diferencia cuando encontramos los sangrados abundantes y también la manera correcta en la que debemos hacer la presión y también evitar el mayor flujo sanguíneo que pueda ocurrir para evitar más pérdidas. Después encontramos las quemaduras. Las quemaduras lo podemos apreciar en distintos grados, pero lo primero que tenemos que conocer es por qué son causadas, ¿no? Las quemaduras son lesiones de los tejidos blandos y sus estructuras adyacentes producidas por agentes físicos, químicos, corriente eléctrica y radiación. Esos son los factores causantes: térmicas, líquidos calientes, fuego directo, sólidos calientes. La mayoría de empresas, las que manejan, son los líquidos calientes, ¿no? Fuego directo, o los que también realizan las soldaciones. En la parte eléctrica, las radiaciones, que son los procesos ya químicos que podríamos manejar, como ácidos, bases, derivados del petróleo, etc. Imaginemos que nos encontramos en una petrolera, nuestro mayor enfoque, ¿dónde va a ser? En las quemaduras químicas. Entonces, encontramos, en este caso, de primer grado, quemadura de segundo grado y quemadura de tercer grado. Ok, entonces, la quemadura de primer grado, el signo común que vamos a conocer es el enrojecimiento y dolor y hinchazón. Va a ser como un hematoma, pero no hematoma, de color rojizo, ¿no? Comúnmente podemos ver por quemaduras, si nosotros cocinamos, a veces el aceite nos salpica, y vemos que se enrojece esa parte. Y siempre nos pasa el dolor, y se empieza a hincar, ¿no? O edematizar en este caso. Esta parte de la quemadura de primer grado afecta tanto la epidermis, la parte externa. Cuando es una quemadura de segundo grado, tiene los mismos síntomas, pero se diferencia de la formación de ampollas, y que esta viene afectando hasta la capa de la dermis. Entonces, el signo común clásico de la quemadura de segundo grado
son las ampollas, ¿no? Y estas ampollas jamás se deben de tratar de expulsar o reventar. Las quemaduras de tercer grado, que afectan toda la piel, epidermis, dermis y epidermis, que viene a ser destrucción extensa de la piel, ¿no? Como un hueco. Lesiones no dolorosas. En este caso se ven de forma graves, pero las lesiones en este caso no te generan mucho dolor, a la diferencia del primer grado, ¿no? Lo que le quería explicar un poco era sobre la superficie corporal. Ustedes saben bien quien escucha, ¿no? El paciente tiene 45% de quemadura total del cuerpo, de la superficie corporal. ¿Cómo sacan eso? Nosotros manejamos esa escala. Cada parte del cuerpo tiene un porcentaje. Si el paciente sufre una quemadura tanto de pecho y espalda, solo pecho y espalda, decimos que el paciente tiene una superficie corporal quemada de el 18%, porque la parte del pecho es un 9% y la parte de la espalda es otro 9%. Se suma y se saca la superficie corporal, ¿no? Inclusive si se quema solo la cabeza, 4.5 sería 9% de quemadura de la superficie corporal. Entonces, así nosotros verificamos qué partes están quemadas, se suma y se realiza nuestra intervención. El manejo de quemaduras, siempre tranquilizar a la víctima. Se enfría el área quemada con agua corriente por lo menos por 20 minutos. Se retira cuidadosamente la ropa, anillos y reloj. Si es que nos encontramos, ojo a esto, si es que nos encontramos en un centro de salud, es el área de quemados, en los hospitales, área de quemados. Porque si nos encontramos en la calle y nuestro paciente está con grado 2 o grado 3 de quemadura, jamás se le retira la ropa, jamás. No se limpian las ampollas, los flactemas. Se cubre siempre el área quemada con compresas húmedas, siempre, porque cuando ocurre la quemadura, lo que se provoca primero es la deshidratación. Manejo ambulatorio de las quemaduras, una vez que nuestro paciente lo hayamos estabilizado, entra a cuidado de quemados, el cuidado es la limpieza y el lavado de las quemaduras, ¿no? Utilizando solución salina al 9%. Se retira el primer vendaje, realizar el lavado, replicación de sulfadiazina, si es que contamos, ¿no? La sulfadiazina de plata, el 1%. Esta es una aplicación vía tópica, se realiza en pacientes un 18 o 10% de quemadura. En las articulaciones, evitar contracturas por keloides, constantes ejercicios. Las quemaduras usualmente cicatrizan entre 14 a 20 días y siempre tenemos que proteger de la luz solar utilizando manteca vegetal, en este caso si encontramos, ¿no? Entonces, estos cuidados son post salida de área de quemaduras. Ahora, el manejo intrahospitalario, cuando nos traen pacientes quemados, primero, mantener una vía permeable. Mantenemos una vía permeable, como les dije, la quemadura es la deshidratación. De ser necesario, se emplea lo que es el oxígeno al 50%, mediante mascarilla de Venturi o intubación endotraqueal si nuestro paciente está inconsciente y está disminuyendo las funciones vitales que vienen a ser frecuencia respiratoria o saturación de oxígeno. Siempre, como enfermeros, tenemos que hacer la canalización, ¿no? La canalización tiene que ser siempre a chorro. Una vez canalizado, se suelta todo a chorro, que viene a ser la llave a full. Y si no tenemos, si tenemos lactato de Ranger, se prioriza el lactato de Ranger, ¿no? Por sus cualidades, tiene, a diferencia del cloruro de sodio. Primero 560 en 30 minutos y lo demás a cantinar a la continuidad. Retirar con cuidado las prendas quemadas. En este caso se utiliza la disolución salina, pero si las prendas no se quitan con dificultad, siempre utilizar lo que viene a ser compresas bien frías. Se retira también se realiza el sondaje vesical para la diuresis horaria, administrar analgésico prescrito según el intensivista o el que esté atendiendo. La vacunación antitetánica, importante, en menos de las 6 horas. Ocurrido el accidente, llega al hospital y tú preguntas como enfermero, ¿cuánto tiempo pasó desde el accidente? 4 horas, ya se le aplica la antitetánica. Pero si pasa más de 6 horas ya no se le aplica, porque no tiene una función eficaz. Trasladar al paciente a la unidad respectiva, la unidad de quemados, en este caso instalar al paciente en su unidad, vigilar los signos vitales, siempre la hidratación importante y la oxigenación. En este caso se realiza todo lo que es hidratación y la prevención de infecciones mediante antibióticos según prescripción y siempre conservar la nutrición adecuada.
En este caso les voy a hacer un ejemplo de cómo se maneja con el lactato de Ranger. Y eso primero tenemos que conocer la superficie corporal total quemada del paciente. ¿Cómo se realiza la dosificación? Existen dos, según Parkland y según Galveston. Según Parkland, en los adultos, se utiliza el lactato de Ranger, el cloruro de sodio, se le administra 2 a 4 milímetros por kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie corporal quemada total. En este caso, si nuestro paciente tiene, en este caso, 23% del área quemada, le administramos 12 ml y el paciente pesa 80. En este caso sería 3.680 ml que le corresponde. Pero en las primeras 8 horas se administra la mitad, que viene a ser 1.840, y las siguientes 16 horas, que viene a ser por 24, se le administra la otra mitad. Entonces, siempre hay que conocer esta fórmula en el área de quemados, y para los niños lo que se utiliza es de 3 a 4 ml, y la misma fórmula, ¿no? La cantidad, el peso, la superficie corporal total quemada. El pronóstico en la parte cerebral, siempre el pronóstico se basa en las funciones estéticas en un tiempo posterior a los 2 años. El pronóstico funcional estará dado por la cirugía precoz, si es que el paciente necesita cirugía. Pacientes con quemaduras de segundo grado tienen un buen pronóstico, puesto que las cicatrices tienen menor tendencia a hipertrofiarse, ¿no? Algunas personas cuando sufren quemaduras, a veces la parte del músculo y la piel son mucho más duras, ¿no? Por el mismo hecho que se hipertrofia. La mayor que vamos a encontrar son las alteraciones sensopresenciales o algunas convulsiones, la oliguria, quemaduras circulares, la frecuencia cardíaca que se va aumentando, injuria pulmonar y la visión borrosa. ¿Qué ocurre si son fracturas? La fractura es la pérdida continua del tejido de la parte ósea. Se llama fractura de la rotura de la pérdida de la solución de continuidad de un hueso, ¿no? En este caso, cuando son fracturas, hablamos solo de la parte ósea, ¿no? La parte ósea también viene acompañado de sus ligamentos. Esos ligamentos hacen que el pie se articule bien, ¿no? Entonces, dentro de esas fracturas pueden ocurrir luxación, que es el desplazamiento de un extremo del hueso fuera de su articulación. Algunos lo llamamos como se le ha salido el hombro o se le ha salido el codo, ¿no? Ese es un desplazamiento, no una luxación. El esguince son por torceduras o distensión violenta de los ligamentos de la articulación. Entonces, la etiología, factores determinantes producen la fractura. Los factores predisponentes vienen a ser ya factores patológicos, pueden ser osteoporosis, tumores, ¿no? Que ya debilitan el hueso. La clasificación según el estado de piel, según el trazo, localización y el mecanismo de producción. Encontramos fracturas cerradas, en este caso de fracturas transversas, lineales, oblicuas completas, espirales, de tallo y triturados, ¿no? Y encontramos las fracturas expuestas o abiertas que ya se llevan parte de la musculatura. Entonces, el hueso tiene sus partes que vienen a ser la epífisis y una parte de la diáfisis, ¿no? Dentro de la epífisis y la diáfisis, en la mitad encontramos la metáfisis. Los síntomas que encontramos en un paciente con fractura: dolor, hipotensión funcional, deformación evidente, no hay una continuidad, ¿no? Hay una parte deformada en algunas de las extremidades, ¿no? O del propio cuerpo. Equimosis, el hematoma, o sea, el hematoma es el color de hinchazón y la equimosis es el coloramiento, ¿no? Algunos encontramos fiebre, hemorragia, si es que es una fractura expuesta, o interna también podemos encontrar dificultad por quizás mover la zona lesionada. Encontramos el dolor, aumento del volumen, vemos que una extremidad es un poco más hinchada que el otro, pueden ser los hematomas, pero en esta parte no hay equimosis, como ven, ¿ve? En esta parte del pie encontramos el hematoma sin equimosis. ¿Qué quiere decir? El coloramiento, este colorcito. Es la misma equimosis. La discontinuidad, ¿ve? Hay una deformación en alguna de las extremidades. Una deformación. En este caso, como vemos en la muñeca, hay una deformación porque no hay un anclaje de la mano con la parte de los huesos del brazo.
Entonces, eso podríamos llamarlo una luxación, ¿no? Hay un desplazamiento de alguno de los huesos, no encajan. Y la equimosis, lo más común. El tratamiento del ABC, primero lo que viene a ser respiración. Respira, está consciente, cómo van las funciones vitales, en este caso, pulsaciones, ¿no? El corazón. Si no, iniciamos RCP, aunque no fractura, ¿no? No tiene nada que ver, pero si el paciente inconsciente está está colorándose de color azul, ¿no? O color morado, que viene a ser la cianosis, las pulsaciones están disminuyendo. Si tienes un saturómetro y los saturas del paciente está disminuyendo la saturación, iniciamos en este caso con presiones torácicas, ¿no? Siempre y cuando hayamos visto que tiene una fractura o no. Inmovilización de la extremidad, eso siempre, control de las hemorragias si es que hubiera compresiones y vía venosa permeable. Si nos encontramos ya en los hospitales, se realiza la analgesia, la radiografía, inmovilización, elevación de las extremidades. Principios en el tratamiento de una fractura, tratar al paciente y luego la fractura. Porque hay pacientes desesperados que por la misma adrenalina que están sintiendo en ese momento, no sienten que se ha fracturado el hueso y tratan de correr y el paciente se agrava más. Reducción exacta, inmovilización interrumpida, tratamiento funcional y rehabilitación intensiva. Lo que tienen que saber, muy importante, si es que nos encontramos fuera de un establecimiento de salud, en una empresa, siempre es la inmovilización. La inmovilización es importante y también verificar si el paciente está despierto, si el paciente está consciente, existen las palpitaciones del corazón, eso siempre es importante. De inmovilización encontramos de hombro, de codo, de muñeca. Entonces, según el tipo de fractura que haya tenido el paciente, se realiza la inmovilización. Si el paciente tiene una fractura, una luxación del hombro, se realiza la inmovilización desde la clavícula del brazo hasta el codo, ¿no? Igualmente, si es el codo, desde el hombro, desde la clavícula hasta el antebrazo. La muñeca desde el antebrazo hasta la mano, el dedo de la mano también. La cadera desde la pelvis hasta el muslo, perdón. La rodilla desde el muslo hasta la pierna, como ven en la imagen, y desde la pierna hasta el pie es el tobillo. Los sistemas de transporte pueden ser de dos, bimanuales o multifuncionales, si es que encontramos una cama rígida, o perdón, una tabla rígida. También al paciente, si es que está inconsciente, jamás se le moviliza o se le lateraliza o se evalúa moviendo las extremidades, ¿no? Porque puede tener algún daño de la columna vertebral, ¿no? El paciente tiene algún daño de la columna vertebral y nosotros lo movemos, el paciente puede agravarse mucho más, ¿no? Entonces, encontramos todo tipo de traslado del paciente. Bimanual con, perdón, dos personas, múltiples personas o una sola persona. Entonces, según esto, tenemos que ver nuestra sala situacional de salud, que es un espacio físico con información actualizada para la toma de decisiones del Comité Operativo de Emergencia. En este caso, la sala situacional, nosotros tenemos que actualizar cada semana, si es posible, o cada mes, según a las normativas de la empresa. En este caso, tenemos que encontrar la información estructural. Cómo está dividida nuestra empresa, o la parte de la residencia, o la parte en la cual estamos atendiendo, la ubicación, si es que nos encontramos en una zona de riesgo, la estructura socioeconómica, mapa de pobreza, estructura demográfica, la pirámide poblacional y las estadísticas vitales. Lo segundo, la información de tendencia circular de daños prevalentes, canales endémicos, que vienen a ser programas o planes ya antes hechos, anteriores a ustedes, ¿no? Información de tendencias de enfermedad bajo vigilancia epidemiológica, información de la contingencia, que viene a ser el plan. Siempre en las empresas o en los mismos centros, siempre se le tiene que mencionar a los trabajadores cómo se va a actuar ante algún tipo de evento natural o evento de acción humana en alguno de las zonas, ¿no? Imaginemos en la empresa, si ocurre un incendio, ¿cómo se actúa? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben realizarlo? Se les capacita a cada paciente, a cada persona. En los establecimientos de salud, si nos encontramos en una zona de huaico o quemaduras forestales, ¿cómo se actúa? Entonces, todo eso siempre tiene que estar en la sala situacional. La sala situacional es como un periódico mural, ¿no? Donde tenemos que verificar cada día que esté actualizada. Bueno, eso sería todo con respecto a emergencias y desastres, como nosotros como enfermeros. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me lo escriben por el chat
Gracias. Una pregunta en Facebook. Lo que viene a ser el resucitador manual es una persona manual porque tú misma lo haces. Ahora, los resucitadores, en este caso automáticos, sí existen algunas empresas, pero son costosas. Entonces, si tú tienes un automático o también conoces de RCP, se realiza el RCP. El manejo de la adrenalina, si es un paciente pequeño o pediátrico, sí se diluye, se arma todavía la adrenalina, no se administra directamente. Cuando es un paciente adulto, sí se le puede administrar directamente si es de emergencia y cuentas en stock. Muy buena pregunta. En las fracturas de tórax, comúnmente podemos encontrar las que vienen a ser fracturas de las costillas, ¿no? Del tórax exactamente, tal vez sea del propio esternón. Entonces, va a depender mucho. Lo primero, si son pacientes con fracturas del tórax, tenemos que ver si hay alguna hemorragia por dentro. Pero si este paciente lo encontramos en la calle, nosotros no sabemos si el paciente tiene una fractura de tórax. ¿Cómo podemos identificar una fractura de tórax? A nosotros evaluar lo que viene a ser la parte frontal. Nosotros tenemos que buscar primero los crepitantes, o los crujientes que llamamos, ¿no? Pasamos por la parte del tórax y como una parte como crocante suena, en ese sonido peculiar. Pues ahí evidenciamos que hay una fractura. También encontramos que el tórax no es formal, o sea, no siempre hay perdón, no encontramos esa formidad normal del tórax. A veces encontramos un poco hundido una parte del pecho, o alguno de los lados, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha está siempre hundida cuando hay una fractura. Entonces, si es que encontramos eso, no realizamos el RCP, esperamos lo que viene a ser la canalización de la vía. La fractura no lo va a matar. La fractura no lo va a matar. Lo que lo puede llevar a paro es la hemorragia. Y la hemorragia es interna. La persona está perdiendo el líquido, en este caso, o sangre, como lo podríamos llamar. Necesita una parte con presión porque el corazón va a empezar a desgastarse y en cualquier momento puede hacer paro. Nosotros tenemos que ayudarlo. Uno, con lo que viene a ser la canalización, o sea, la hidratación, la recomposición del líquido. Para hacer el RCP ya no se realiza con compresiones torácicas, no, ya en este caso se le podría abrir y colocar los que vienen a ser, son como electroshocks, que pueden llamarlo, y se le va directo al corazón, ¿no? Entonces, son muy difíciles estas compresiones, o perdón, la recuperación de pacientes con fractura de tórax. Pero como te dije, siempre va a depender mucho si el paciente entra en paro o no. Para entrar en paro, primero el tórax tiene que haber perforado alguno de los órganos o los pulmones, ¿no? Entonces, ahí lo primero que podríamos ayudarlo, como te digo, la hidratación y la oxigenación. Lo que más va a importar es el corazón. Entonces, el corazón, ¿qué se realizan las compresiones torácicas? Para empezar, necesariamente se realiza una compresión. El corazón siempre funde todo lo que viene a ser volumen sanguíneo, que viene a ser mediante el flujo sanguíneo, lo que viene a ser el aporte del oxígeno de nutrientes. ¿Ok? El corazón siempre trabaja con electricidad. El corazón siempre trabaja con electricidad. El corazón también tiene electricidad. Entonces, para verificar o para constatar que es un paro cardiorrespiratorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la disminución de las contracciones del corazón. O sea, en este caso la frecuencia cardíaca, ¿no? Como le llamamos nosotros, palpitaciones del corazón. La inconsciencia, si el paciente está consciente, inconsciente. El corazón se detiene. Nosotros al generar estas compresiones, hacemos que el corazón se contraiga y se dilate.
El corazón siempre se contrae y se dilata para expulsar lo que viene a ser el aporte de oxígeno y de nutrientes hacia todo nuestro organismo. Contracción y cada relajación está conducido por una fuente eléctrica. Entonces, si el corazón hace un paro cardíaco, es decir, que el corazón se detiene, nosotros al hacer las compresiones hacemos que el corazón se contraiga y se relaje a la vez para que haga esta función. Pero si no contamos, en este caso, como tú me mencionas, con la fractura del tórax, como puede ser las costillas o el propio esternón, en este caso podríamos utilizar solamente la parte eléctrica, ¿no? Como te digo, con electroshocks o en este caso con las DEAs, ¿no? Las desfibrilaciones, pero estas desfibrilaciones se ven siempre y cuando hay una fibrilación por alguna de las aurículas o los ventrículos, ¿no? Entonces, todo esto conlleva mucho un estudio. Si tú te encuentras en una zona, o perdón, en un accidente de tránsito, no la vas a poder hacer. Si tú haces las compresiones, imaginemos, ¿no? Que el tórax solo haya dañado la parte de las costillas, o sea, solo el hueso. El paciente, si se ha dañado solo el hueso, el paciente no va a morirse por esa, por esa fractura. Pero si el hueso se daña y perfora alguno de los pulmones o perfora algún otro órgano, va a haber una disminución del flujo sanguíneo o del volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que viene a ser la sangre disminuye. Si eso disminuye, el corazón se va a precipitar y va a querer hacer más aporte a la mayoría del cuerpo. El corazón va a acelerar su contracción y palpitación. En este caso, al acelerarse esas contracciones y palpitaciones, puede provocar alguna fibrilación. ¿Qué quiere decir? Que por acá se hinche o por acá se hinche. El corazón ya es un problema eléctrico. ¿Y con qué lo solucionamos? Con las DEAs, con las pulsaciones eléctricas. Entonces, todo este manejo se realiza ya en un centro hospitalario. Pues si el paciente ya entra en un paro, no solo viene a hacer el uso de la DEA, sino que ya se tiene que hacer como una cirugía, ¿no? Y en la misma cirugía realizan la compresión directo al corazón. Entonces, es un poco complejo manejar lo que tú me dices de las fracturas del tórax. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como enfermeros es, si es que hay una fractura, ver la deformidad en alguna parte. Buscar los crujientes, como les dije, de los huesos. No realizar la parte que viene a ser las compresiones, ¿no? Porque como te dije, que solo se haya fracturado el hueso y no haya perforado nada y no hay pérdida de sangre, el paciente va a estar tranquilo con su fractura. Pero si ya hay pérdida de volumen sanguíneo o cualquier otra parte, sí puede entrar, ¿no? A una hipovolemia y por hipovolemia a un shock. Los shocks son shocks hipovolémicos, ¿no? Espero haber respondido tu duda. Una pregunta por Facebook, Katy Ríos. Si estás en una empresa, en este caso lo que tienes que hacer son las presiones, las compresiones en la sangre, que vienen a ser las hemostasis, en la parte fracturada, ¿no? Si es una fractura expuesta, lo único que tenemos que usar es las compresiones en dicha zona. Y canalizar. Si tú eres unipersonal, primero se canaliza, es una vía para evitar compensar las pérdidas de volúmenes y capacitar a un personal que en una empresa ya tienen que estar capacitados los personales ante estas actuaciones de emergencias, y se realiza lo que viene a ser la compresión en la zona, ¿no? Para evitar, para disminuir el sangrado. En este caso no se recomienda mucho lo que viene a ser el torniquete, disminuye lo que es el flujo sanguíneo hacia la zona, o sea, interrumpe y se puede perder ¿no? Por la misma falta de aporte de oxígeno hacia la parte afectada. Lo único que tenemos que hacer es canalizar, comprimir, y si tenemos una ambulancia o algo para trasladar, lo trasladamos. O si no, se comunica a la parte asociada de la empresa. La mayoría son clínicas y se menciona que hay una hemorragia expuesta, necesita una atención urgente, se llama y se hace el traslado y se realiza las atenciones correspondientes en el área, ¿no?
Como nosotros enfermeros, primera respuesta son la compresión en dicha zona, hemostasis y la canalización de vía, tenemos que recomponer lo que está perdiendo en líquidos, ¿no? Para que el paciente no entre a un shock hipovolémico. Hola, una reacción anafiláctica a un medicamento. En ese caso, lo primero que tenemos que evitar, o primero que debemos hacer es preguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento. Nunca se coloca un medicamento sin antes consultar, ¿no? Entonces, si tú te encuentras en una empresa, antes de inicien a trabajar las personas, siempre tienen un historial médico, con diferentes antecedentes, ¿no? Que pueden ser, yo tengo una reacción anafiláctica tal, o yo tengo una reacción, no me cuadra tal medicamento, o esto, ¿no? Entonces, primero manejar nuestra historia clínica, evitar que las personas entren a esta reacción anafiláctica. Con esta reacción a un medicamento, siempre se tiene que contrarrestar con su medicamento propicio. Imaginemos que es un antibiótico, ¿no? La mayoría que nosotros conocemos son las cefalosporinas. Al hacer esta reacción anafiláctica, la mayoría nosotros que utilizamos es la adrenalina. La adrenalina es lo que más se utiliza en las reacciones anafilácticas. Por muchos motivos, porque al hacer una reacción anafiláctica, los vasos se vienen en este caso, a dilatar demasiado. Transcurre, el flujo sanguíneo empieza a bajar y provoca un shock, ¿no? Inclusive, no la pérdida de sangre también puede provocar un shock y entrar a paro. La reacción anafiláctica en lo que más se desencadena es en las reacciones antiinflamatorias, ¿no? Es un proceso que conlleva, y la adrenalina hace que se contrarrestre los vasos sanguíneos que están dilatados se empiezan a vasoconstruir, ¿no? Para que el flujo sanguíneo empiece a correr demasiado. Lo que más se utiliza es la parte de la adrenalina, ¿no? Algunos medicamentos sí se utiliza otro tipo de medicación, no solo la adrenalina. La adrenalina es para contrarrestar. Pues se evidencia qué tipo de medicamento es y se le da otro tratamiento que el médico tiene que autorizar o escribe el médico. Como atención primaria, la adrenalina. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecer a cada uno de ustedes que desean el certificado, la parte de los materiales. En chat va a estar publicado el número de WhatsApp con el que se pueden comunicar para adquirir su certificado. Y nada más que agradecer a cada uno de ustedes por asistir a esta ponencia, esta actualización, y que tengan muy buenas noches. Gracias con todos.